Vamos a ir a la lección 4, que creo que nos quedamos ahí. Ahora, no sé si lo veis, alguno que no tenga libro, aquí hay libro, si alguien no ha traído el libro. Yo lo tengo acá. Bueno, pues ahí... la lección 4 es buena lección, pero si la habéis hecho, os habréis dado cuenta que hay que darle un poco a los sesos, a la mente. Ahora vamos a empezar con una pregunta, como siempre estamos empezando. La primera pregunta que os quiero hacer, tengo 3 preguntas. La primera pregunta, ¿nace el ser humano ya como pecador o solo es pecador en el momento que peca voluntariamente? ¿Nace? Sí. Todos creemos que nace el ser humano ya como pecador. Incluso antes de que un bebé peque voluntariamente, ¿ya es pecador? Sí, vale. Sí, pues eso es así, la palabra de Dios lo enseña así. Ahora, segunda pregunta, un paso más allá. ¿Nace cada ser humano como culpable de pecado o solo es culpable de pecado una vez que peque voluntariamente? Nace como culpable de pecado. Así nos dice la palabra de Dios. Un ser humano nace ya como culpable de pecado. Vamos a ver hoy por qué. Nace como culpable de pecado aún antes de pecar voluntariamente. Tercera pregunta, y la voy a hacer para que me digáis lo que pensáis, pero vamos a tratar con esa pregunta hoy justo en la lección. ¿Es justo que por culpa de Adán tú y yo seamos culpables? Sí. ¿Es justo? No es justo, pero es una palabra ¿Es justo o no? Sí, es justo. Bueno, no es justo, pero el Señor dice que desde que nacemos somos pecadores. ¿Quién dice lo que es justo y lo que no es justo? ¿Lo decimos tú y yo o lo dice Dios? Lo dice Dios. Entonces, ahora nuestra mente nos puede parecer injusto que por el pecado de mi tatarabuelo, a mí yo nazca ya como culpable. Pero vamos a ver que hay razones, vamos a ver que es la justicia de Dios la que está obrando en todo esto y la que nos explica por qué esto sí es justo. Bueno, vamos a ver primeramente el primer párrafo ahí en la página 29, verdades bíblicas acerca de la caída. Vamos a ver 3 verdades que pone aquí el hermano Paul Wasser sobre la caída. Primero, Dios hizo a Adán ser el representante o cabeza de toda la raza humana. Esto creo que ya lo vimos hice yo una ilustración de que si todos nosotros vamos a participar, digamos, en un concurso y cogemos a un representante de nosotros para que participe en el concurso y él va y pierde, todos hemos perdido. ¿Por qué? Porque él era el representante. Todos hemos perdido. Entonces, de una manera mucho más real y mucho más grande, Adán era el representante de toda la raza humana. Entonces, él cayó y en él caímos todos. Entonces, él era el representante, actuó en representación de toda la humanidad. No actuó por sí mismo. Adán no era yo peco o yo actúo por mí mismo. Él estaba actuando en representación de toda la humanidad. Si él hubiera pasado la prueba, toda la humanidad hubiera sido justa por toda la eternidad. Él no pasó la prueba y toda la humanidad es culpable. Entonces, él era el representante. Segundo lugar, Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. En la palabra imputar la conocemos porque sale a veces en las noticias. Le han imputado a este ministro tal crimen o tal delito de corrupción. Imputar significa que está este pecado, este delito, y se le pone a la cuenta de esta persona. Ahora, luego el juez dirá si eso es así o no. Pero imputar es que se le pone a la cuenta de esa persona. Considerar, contar, atribuir o cargar a la cuenta. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, y vamos a ir viendo, es que todos los hombres llevan la culpa y la paga del pecado de Adán. Y la otra verdad es que no solamente somos culpables, sino que estamos corruptos. Dios entregó a todos los hombres a la corrupción moral. Y de eso veremos más en la lección 5 y demás. Ahora estamos viendo lo que es la culpabilidad y lo que es el pecado de Adán imputado a nosotros. Debido a que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, también llevan la paga, muerte y corrupción moral. Cada uno de los descendientes de Adán nace
completamente inclinado a la maldad y en enemistad con Dios. ¿Alguna pregunta que os surja? ¿Alguna pregunta que os venga a la mente de todo esto? Vale. ¿Nada? Bueno, pues vamos a seguir. Ahora, esto dice aquí el título de la siguiente sección: un hecho innegable, un misterio inexplicable. Porque esta es una de las doctrinas más asombrosas establecida en las Escrituras, es la única explicación adecuada para la corrupción universal, corrupción moral universal de la humanidad. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? La psicología de hoy te dice que la culpa es de las circunstancias, que aquellos que se crían en buenas circunstancias, en un barrio bueno, con dinero, con una buena educación, van a tener un mejor prospecto y una mejor vida y no van a caer en talos pecados que los que se crían en peores circunstancias. ¿Es eso verdad? No. A veces vemos justo lo contrario, que aquellos que se crían en circunstancias muy, al parecer, buenas, acaban en los mismos pecados, quizá peores, que los que se crían en circunstancias diferentes. La psicología dice eso, que la culpa no la tienes tú, la culpa la tienen los que te rodean. Tus padres, un trauma de la infancia. La Biblia nos dice que cada uno es personalmente culpable de nuestro pecado y que la única explicación para ver por qué es que ya desde pequeño ya el ser humano peca no es porque se lo han enseñado sus padres, sino la razón es que hay una corrupción moral en el hombre. Y eso, cualquiera que ha tenido hijos lo puede ver, que cosas que no le has enseñado. Por supuesto, le enseñamos como padres, somos males ejemplos en muchas cosas, pero aún sin enseñarle, ya los niños dicen no, dicen mío, aún sin enseñarle esas cosas, demostrando que eso está impregnado en el corazón, está ya bien metido en el corazón. Ahora, ahí está la pregunta que hemos hecho al principio, porque se hacen muchas acusaciones a Dios, y esta pregunta es: ¿cómo puede ser justo, página 30, cómo puede ser justo que Dios impute el pecado y la culpa de Adán a toda la humanidad? Porque al final mucha gente dice: ¿quién tiene la culpa de todo lo que está pasando aquí? Y tenemos que decir el pecado. ¿Por qué hay guerras? Por el pecado. Y decimos: ¿por qué hay pecado? Porque las personas nacen pecadores. ¿Y por qué nacen pecadoras las personas? Porque nuestro primer padre pecó. Así que al final todo lleva a eso. Porque, y algunos dicen, ¿cómo puede ser justo que Dios impute el pecado y la culpa de Adán a toda la humanidad? He intentado resumir estos 6 puntos que vienen aquí, porque vienen los párrafos muy largos, pero cuando se hace esta acusación a Dios, hay 6 contestaciones que da aquí el autor y que creo que son muy buenas. En primer lugar, ¿cómo puede ser Dios justo? Cuando hacemos esa pregunta, la primera cosa es que tú no entiendas algo, no es la razón para rechazarlo. Hay gente que dice: eso no es justo, así que rechazo esta doctrina que está en la Biblia. Que tú no lo entiendas no es razón para rechazarlo. Por ejemplo, los testigos de Jehová hacen eso con la Trinidad. No puedo entender cómo Dios puede ser un Dios, pero en 3 personas, no lo puedo entender. Pues la cuestión es que aunque no lo entiendas, no es razón para rechazarlo. Si lo dice la Biblia, debe ser así. Entonces, no podemos intentar decir: ay, si yo no lo entiendo, pues lo rechazo. No. Aunque no lo entiendas, debemos aceptarlo. Entonces, que no lo entiendas... Pero tampoco quieren entenderlo. Claro, no lo quieren entender. Si te coges a los verbos del castellano, hay un libro de un tal Luis Sagau, sí, que es catalán, que dice testigos de 100. Y entonces ahí lo explica sí, perfectamente. Sí. Entonces, es que no quieren entender el verbo del lenguaje. Por supuesto. Hay mucha evidencia en la Biblia, hay mucha mucha evidencia. Una cosa de único. Sí, pero Ya yo eso no lo entiendo. es verdad que a nuestra mente entender todo sobre cómo puede ser Dios, un solo Dios, pero en 3 personas, hay algo ahí que es imposible entenderlo completamente. Hay cosas que podemos entender, por supuesto, de lo que Dios revela, pero enteramente es imposible ver cómo puede funcionar. Pero es que nosotros no somos Dios, Él es Dios. Entonces, que no puedas entender algo completamente no quiere decir que lo tengas que rechazar. Yo no entiendo cómo funciona un avión, pero me he subido a un avión.
y confío en que el avión va a funcionar, pero no entiendo cómo funciona. Entonces, los que dicen, ay, si no lo entiendo, no lo creo. No, eso no es correcto. Entonces, en primer lugar, esta pregunta es decir, ¿es injusto o es justo que Dios nos pase el pecado de Adán? Bueno, aunque tú no lo entiendas, si lo dice la Biblia, lo debemos de creer. Y hay algunos versículos, como Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas son de Dios, las reveladas son para nosotros. Entonces hay cosas que no vas a entender del todo. Y hay que dejar eso en manos de Dios. Hay otras cosas que sí que puedes entender y ahí hay que ponerse a estudiar y leer, como decía Pedro, esos libros que explican, como la Biblia explica, de todas estas cosas, por ejemplo, de la Trinidad. Hay cosas que debemos estudiar y que han sido reveladas, otras que no, y por eso hay que dejarlo en las manos de Dios. Segunda razón, cuidado con acusar a Dios de injusticia. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Te imaginas un delincuente que ha vivido una vida de inmoralidad, de delito, de asesinato tal, que va al juez y le dice, pues yo pienso que tú estás siendo injusto? Espérate. Tú vas a decir, tú que no has parado de delinquir y hacer crímenes, ¿tú vas a decir lo que es justo y lo que es injusto? Pues de la misma manera, ¿quiénes somos nosotros para acusar a Dios de que me parece que esto es injusto? Cuidado. Nosotros, nuestra mente está teñida por el pecado. Entonces nosotros no somos la vara de medir. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios, esto me parece justo o esto me parece injusto. Dios es el juez. Así que en Job 33, por ejemplo, hay algunos versículos y dice ahí, creo que es ahí, Eliú dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Cuidado. Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a decirle a Dios si esto es justo o injusto que Él hace? Tú no eres aquí, nosotros no somos aquí los que decretamos esto es justo y esto es injusto. No, es Dios el que lo dice. Entonces, con esta acusación, cuidado. Primero, que no lo entendamos no significa que no sea así, y segundo, cuidado con acusar a Dios. En tercer lugar, Adán era el hombre más apto y capaz de toda la raza humana. Adán era el mejor para esta prueba. Si se puede decir así, la ilustración que hemos hecho. Vamos a un concurso, elegimos al mejor con diferencia de todos nosotros para que nos represente, y él falla. Entonces, no debemos pensar, ¡ay, qué injusto! Ahora yo he fallado por culpa de este representante que enviamos. Hombre, este representante era el mejor. Adán era sin pecado. Entonces, no podemos pensar que es injusto cuando él fue el hombre más apto, más capaz, vivía en un lugar limpio de pecado y de corrupción, así que Dios eligió al más grande y noble de entre nosotros para ponerse en nuestro lugar. Así que es justo. Ahora, cuarta razón. Si decimos, es que es injusto que Dios me culpe de pecado por culpa de Adán, ¿piensas que tú lo hubieras hecho mejor? ¿De verdad pensamos que lo hubiéramos hecho mejor que Adán? ¿Quién piensa eso? Ninguno debería pensar eso. Toda la evidencia y la historia humana y nuestra conciencia nos dice, si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho aún peor. Hubiera durado quizá menos. No sabemos los días que duró Adán sin pecado en el huerto de Edén, pero seguramente nosotros hubiéramos durado aún menos. Así que no tenemos nada que reprochar ahí. Quinta razón. Toda persona de la raza de Adán, tan pronto como puede, participa voluntariamente en la rebelión de Adán. Es como que, ¿por qué dices que es injusto que Dios te culpe del pecado de Adán si tú también has pecado? Tú has pecado hoy, tú has pecado ayer, tú pecaste esta semana. Entonces, si hemos participado en ese pecado, demostramos que Dios nos condena justamente. Y en sexto lugar, y esta es una razón muy bonita, si tú crees que está mal o que es injusto que Dios coja el pecado de Adán y te lo impute a ti y te lo ponga a tu cuenta el pecado de Adán, entonces también deberías de creer que es injusto que Dios coja la justicia de Cristo y te la ponga a ti, que es lo que hace Dios en la salvación. Entonces, Cristo es el segundo Adán, Cristo es nuestro representante. Cuando creemos en Él,
Dios coge la justicia de Cristo y te la pone a tu cuenta. Y de eso sí que estamos contentos. Eso sí que decimos, qué bien, qué bendición. Pues de la misma manera, Dios hizo lo mismo con el pecado de Adán. Cogió el pecado de Adán y lo pone a nuestra cuenta. Es como Él es el representante. Adán es el representante nuestro, el representante de cada uno de nosotros en el pecado. Y Cristo es nuestro representante en la justicia, en la salvación. Entonces, somos pecadores porque Adán pecó, pero somos declarados justos porque Cristo venció, porque Cristo fue justo. Entonces, esta es esta razón de decir, es que es injusto que a mí me pasen la culpa de Adán. Bueno, pues también debería decir, ay, qué injusto es que a mí me den la justicia de Cristo. Dios es justo, fíjate, tanto en lo uno como en lo otro. A veces decimos, yo no merezco el cielo, y por supuesto que no lo merecemos. Pero que tú vayas a ir al cielo vas a ir de manera justa. Dios no va a ser injusto para dejarte ir al cielo, porque Dios tiene que ser justo siempre. Entonces Dios es justo si tú has creído en Cristo, Dios es justo dejándote entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo te ha dado su justicia. Así que tú ahora eres declarado justo. ¿Entendemos estas razones? Primera razón, cuando se le acusa a Dios de injusto porque la culpa de Adán se nos pasa a nosotros. Primera razón, que no entiendas algo no es razón para rechazarlo. Segunda razón, cuidado con acusar a Dios. Tercera razón, Adán era el mejor para ser representante. Cuarta razón, tú hubieras hecho lo mismo. Quinta razón, no nos olvidemos que cada día pecamos. Entonces demostramos que somos pecadores y demostramos que esto es justo. Y en sexta razón, si es injusto que Dios te culpe por el pecado de Adán, también debería ser injusto que Él te exculpe por la justicia de Cristo. Entonces, Dios es justo, y en toda la historia de la redención, tanto en la caída como en la redención, en toda la historia de la humanidad, Dios actúa justamente. Así que no hay injusticia en Dios. Muy bien, vamos a seguir. A lo mejor podemos cerrar, Josué, ¿podría cerrar esa puerta para que entre un poco menos de frío? No sé si alguno está ahí un poco con frío. He enchufado eso, pero yo no sé si eso tira mucho calor o si el calor se queda por aquí arriba. No lo sé. Pero bueno. Aquí con la puerta abierta tampoco. Con la puerta abierta no se puede esperar mucho. Vale, seguimos. Nuestra caída en Adán. La declaración todos los hombres nacen en pecado significa que Dios ha imputado el pecado y la culpa de Adán a cada uno de sus descendientes. Bueno, no he dicho antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto? Y de verdad que decid las preguntas. ¿Nadie? Bueno, entonces, el autor ha cogido Romanos 5 y esta lección va todo por Romanos 5 y habréis visto que quizá parece que se repite un poco, pero es muy importante que entendamos lo que dice Romanos 5. Estuve escuchando una parte de un sermón de Sugel Mitchell en el otro día que predica justo de este pasaje y quizá lo envíe al grupo mañana lunes o algo así, porque viene muy bien para entender este pasaje de Romanos 5 del 12 al 19 y nuestra caída en Adán. Entonces, en Romanos 5 lo que hace Pablo es que dice, Adán es nuestro representante, en cuanto que él pecó, todos nosotros recibimos esa condenación y transgresión y pecaminosidad. Cristo es el segundo Adán, también nuestro representante, en él encontramos la salvación y ese regalo de Dios y esa gracia y esa justicia. Entonces, habla de Adán y Cristo como nuestros representantes y Adán y Cristo como Adán como el primer Adán, por supuesto, y Cristo como el segundo Adán. Entonces, lee Romanos 5:12 otra vez, identifica las verdades que se revelan en el texto. Empiezo yo con esto, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, dice ahí hay que rellenar esas líneas, y por el pecado, dice por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Hay algo importante que dice ahí, tenemos que entender, la muerte no es natural. Nosotros hablamos muchas veces de muerte natural, y es pues que esta persona ha muerto de muerte natural, pues que ya que no hay ninguna causa externa, sino que ya pues le llegó la hora, su cuerpo ya dejó de funcionar. Pero tenemos que pensar que Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre para vivir para siempre.
Si no hubiera pecado, como hemos dicho, Adán seguiría viviendo hoy en día. Dios no creó la muerte. Entonces la muerte fue el castigo o el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido muerte. Entonces tenemos que entender eso. Dice después que la muerte pasó a todos los hombres y dice al final, Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. No sé si habéis leído ese párrafo, es muy interesante. Creo que yo he explicado esto antes aquí en la escuela dominical, quizá después me podéis confirmar, pero yo también siempre había pensado que el versículo decía que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque tú has pecado hoy, porque tú has pecado en tu vida, por eso la muerte ha pasado a ti. Pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que porque tú pecaste en Adán, por eso la muerte ha pasado a todos los hombres. Y alguien puede preguntar, ¿qué significa que yo pequé en Adán? Pues significa exactamente eso. Que tú y yo estábamos representados en Adán. Él es nuestro primer ascendiente, Él es nuestro padre de todos, si se puede decir así. Entonces, porque tú y yo estábamos allí, en Él, de alguna manera, y pecamos en Él, entonces por eso la muerte ha pasado a todos los hombres. Vuelvo a decir el representante. Si cogemos un representante de nosotros y va a lanzar un penalti, y falla el penalti, todos nosotros hemos fallado el penalti, porque era nuestro representante. Adán es nuestro representante. Él pecó. Todos nosotros pecamos una vez en Él. Tenemos que entender eso, porque Él era el representante. Por eso, esta palabra en el griego original, esta palabra por cuando todos pecaron, se podría decir por cuando todos pecaron una vez. Dices, ¿cómo que una vez? Se refiere, todos pecaron allí. Es un verbo que habla de un acto solo. No habla de por cuanto todos han pecado continuamente. No, por cuando todos pecaron una vez allí. Y se refiere a que, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos estuvieron allí con él, pecando en esa vez. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Creo que había dicho eso, no sé si alguno recuerda que creo que expliqué eso alguna vez, pero si no lo volvemos a repetir, es bueno repetir estas cosas. Yo no entendí esto hasta que me acuerdo en el seminario, mi profesor de teología lo explicó, y entonces el versículo tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque demuestra que por qué nacemos pecadores, porque nosotros estábamos allí en Adán, Él era nuestro representante cuando Él cayó, entonces nosotros caímos en Él. Si no fuese así, un bebé que no ha pecado todavía no podría morir. Exactamente. Eso es, lo tenía apuntado para decirlo ahora después. Y ese es un muy buen pensamiento que nos tiene que llevar a la conclusión de esto. Por eso decíamos, ¿los bebés nacen culpables o no? Nacen pecadores, pero también nacen culpables. Si no, los bebés hasta que pecaran voluntariamente no podrían morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si solamente uno es pecador y culpable cuando uno peca voluntariamente, entonces los bebés no podrían morir. Y sí que sabemos que hay bebés que mueren. Mueren porque nacen como culpables y pecadores. Ahora, hacemos un paréntesis. Los bebés nacen como culpables y pecadores. También creemos que aquellos bebés que mueren antes de la edad de entendimiento, Cristo los salva, Cristo les da un nuevo corazón y van a la presencia de Dios. Pero no van a la presencia de Dios porque sean inocentes, sino que van a la presencia de Dios porque Dios en su misericordia los salva. ¿Vale? Muchas veces vemos a un niño, ¡ay, qué inocencia! Cuidado, ¿no? El niño, la Biblia nos dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, incluso antes de nacer. En la concepción, ya el niño, por descendencia, por pecado heredado, el niño es culpable y nace como pecador, con inclinación al pecado. Porque si lo piensas, la paga del pecado es muerte. Si solo fuéramos pecadores cuando pecamos voluntariamente, no debería haber muerte en un bebé. Pero sí que hay muerte. Y eso nos hace ver que el bebé
nace como culpable y pecador. Y otra vez ese paréntesis, lo vuelvo a repetir, la Biblia nos da gran evidencia para creer que aquellos que mueren antes de una edad de entendimiento, o aquellos que Dios no les ha dado la capacidad para poder entender el Evangelio, van a la presencia de Dios y Dios los salva cuando mueren. La Biblia nos da bastante evidencia para creer en eso. Pero no por inocentes, sino por la misericordia de Dios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más en cuanto a esto? En el punto D también habla un poco de esto que acaba de decir Sebi. Dice, por esta razón, al final del punto D, la paga del pecado ha pasado a todos los hombres, incluso a los infantes que mueren sin haber cometido pecado personalmente. Son también pecadores. Por eso decimos esa frase, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces, tú haces pecados porque ya eres pecador. No eres pecador porque pecas, sino pecas porque ya eres pecador. Explica en tus propias palabras el significado de este versículo. Sebi, ¿quieres decir lo que has puesto ahí? El pecado entró al mundo por Adán, nuestro primer padre, y nosotros somos hechos pecadores en él. Y la muerte es la paga del pecado. Por eso, la muerte pasó a todos los hombres, porque todos somos culpables de pecado. Exactamente. Y en esa última frase que has dicho, porque todos somos culpables de pecado, lo que hemos visto es que se refiere porque todos somos culpables de ese pecado que cometió Adán. Todos somos culpables de ese. Porque él era nuestro representante. Ahora, cuando tu hermano, cuando mi hermano o mi hermana, o cuando mi primo o mi prima hace un pecado, yo no soy culpable de su pecado. Ahora actuamos como individuos. O sea, Dios no te va a culpar a ti del pecado de tu padre, o de tu hijo, o de tu hermano, te va a culpar de tus pecados. Pero Adán no actuaba como individuo, Adán actuaba como representante. Eso hace toda la diferencia, ¿vale? Entonces, no pensemos, eso significa que Dios me va a culpar a mí de todos los pecados de los demás. No, del de Adán sí, porque Adán actuaba como representante. Vale, seguimos. Lee Romanos 5, 13, 14. Ahora, estos versículos, he apuntado aquí, son complicados. Y resume en tus propias palabras el significado de este pasaje. Celia, ¿quién es ese? Antes de que Dios diera la ley a través de Moisés, las personas ya pecaban. Pero como el pecado de Adán ha afectado a toda la humanidad, todos siempre han tenido la muerte como consecuencia. Aunque no todos pecaron de la misma forma de la transgresión de Adán, que rompió un mandato directo con Dios. Muy bien, muy bien. Estos versículos son complicados, buena respuesta. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que antes de la ley fue dada por Moisés, la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, ¿significa que antes de Moisés no había ninguna ley de Dios? Sí había. Adelante. Sí había ley de Dios. ¿Y qué ley tenía? O la ley que le puso a Adán, que no tenía. Adán. No desobedecerlo. No desobedecerlo. También nos dice la palabra de Dios que tenía aquí una conciencia. También. Entonces, antes de que Moisés diera los 10 mandamientos, o Dios se los diera a Moisés, la gente tenía una ley en sus mentes. Ahora, una vez que Dios le dio a Moisés la ley, está mucho más claro, pero antes también tenía ley. De alguna manera, cuando se da la ley, el pecado es mucho más evidente. Pero dice ahí, Romanos 5:13, dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, la cosa es que todos han tenido algún tipo de ley, pero cuando la ley se muestra más claramente, el pecado se inculpa mucho más. Sabemos que la conciencia del hombre, y esto era antes de Moisés también, la conciencia del hombre le decía, robar está mal. Hay tribus en el mundo que no han escuchado nunca los 10 mandamientos y saben que robar está mal. Saben que llevarse a la esposa del vecino está mal. Saben que mentir está mal. Podrán buscarse excusas, pero saben en su corazón eso. Eso nos hace ver que hay una conciencia. Entonces, incluso antes de Moisés, también tenían esa conciencia, también había esa ley, aunque cuando llegó la ley, se inculpa de pecado mucho más. Y lo que está diciendo es que la lógica aquí lo pone en la nota de abajo. De acuerdo con las Escrituras, la paga del pecado,
por quebrantar la ley es la muerte. Dice, sin embargo, muchas personas murieron antes de que Moisés diera la ley. Y muchos bebés han muerto incluso, aunque jamás han pecado o roto la ley de Dios personalmente. Entonces la conclusión de esto es que la muerte de aquellos que jamás han pecado personalmente, igual que Adán, solo puede explicarse por el hecho de que el pecado de Adán les ha sido imputado. Por lo tanto son contados como pecadores en Adán. Hay gente que nunca ha escuchado los 10 mandamientos y muere. Hay niños que mueren en la infancia. Entonces, eso nos hace ver de que el pecado de Adán, ese primer pecado y esa primera culpabilidad se ha imputado a todos los hombres y todos son considerados como pecadores. Vamos a hacer simplemente el punto 3 y ya nos quedaremos en el 4, ¿vale? Que el 4 será poco. Una pregunta. Sí, Pepe. ¿Por qué aquí en el punto 1 al final pone solo los pecadores y los transgresores mueren? Punto 1 al final, perdón. En la nota. En la nota del punto 1, punto 2. En la nota, en el punto 1 al final pone, después de Romanos 6:23, que la paga del pecado o el precio por quebrantar la ley de Dios es muerte. Y ahora dice, solo los pecadores y los transgresores mueren. Ah, vale, en el punto 2, sí, vale, el punto 1 del punto 2, vale. Porque la Biblia lo dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Si no tienes pecado, no vas a morir. Así de claro. Entonces dice, solo los que son contados como pecadores y son contados como transgresores mueren. Nadie nunca ha muerto que no sea pecador. Entonces solo hay sobra. Que no sea contado como pecador, perdón. Que no sea contado como pecador. Solo sobra, porque todo el mundo somos pecadores. Sí, pero lo que quiere dejar claro es que solamente pueden morir los que sean contados como pecadores. Por eso nos hace llegar a Jesucristo. Eso me refiero, se refería a Jesucristo. ¿La muerte espiritual? Las dos. Entonces, por eso nos lleva a Jesucristo. Jesucristo, viviendo en esta vida de manera perfecta, habiendo sido nacido sin pecado, concebido sin pecado completamente Jesucristo no merecía morir y no hubiera muerto. No hubiera muerto si no fuera que Él decidió ser contado como pecador. Y en la cruz, Dios lo contó como pecador. En la cruz, Dios contó a Jesucristo como pecador. Tu pecado fue puesto sobre Él. Por eso hemos dicho otras veces que Cristo murió como culpable, no como inocente. Murió como culpable, sin haber hecho los pecados, pero sí los pecados siendo contados en Él. Entonces, lo que dice ahí es que alguien que no es contado como pecador no puede morir. No puede morir. Pero claro, la cosa es que todos, desde Adán, nacemos en pecado, menos Jesucristo. Y Jesucristo luego decidió ser contado como pecador. José Antonio, ¿vas a decir algo? ¿O no? No, vale. Pues, bueno, vamos a dejar ahí. No vamos a ir más. Nos quedamos en el punto 3 para la semana que viene. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Estos son temas importantes para entender lo que es nuestro pecado, lo que es la culpabilidad, y al ponerlo en este panorama tan bíblico y tan también real que nos muestra el pecado, es cuando la justicia y las verdades de Jesucristo y del Evangelio brillan de una manera tremenda. Cuando entendemos lo culpables que somos, los pecadores que somos desde Adán. Si pensamos que, bueno, el pecado es algo que vas adquiriendo poco a poco, o como he escuchado algunos, los niños nacen inocentes, después van adquiriendo pecados poco a poco. No. Si entendemos esto tal como lo explica la palabra de Dios, entonces veremos el Evangelio de una manera mucho más gloriosa, de la manera en que realmente es el Evangelio. Como dijimos al principio, cuando te hacen un TAC, la hermana Juana ha sabido bastante de pruebas y de TACs y de tal, y todo eso esta semana. Cuando te hacen un TAC y a alguien le hacen un TAC y ve que todo completamente está mal, entonces la medicina que sane eso adquiere mucho más valor que si esa persona piensa que está bien, que no tiene nada, que no le va a pasar nada, y le dice el médico, tome la medicina, y dice, ¿para qué quiero yo una medicina? Yo estoy bien. Pero hay que hacer el TAC, hay que hacer el examen de todo el cuerpo para que se vea si esa persona está realmente enferma, y entonces la medicina comprenderá lo importante que es. De igual manera, si tú piensas, yo estoy bien, un pecadito por aquí, por allá, pero estoy bien,
no vas a apreciar el Evangelio, no vas a apreciar la medicina como realmente es. Vas a decir, bueno, que Cristo muriera, bueno, pues está bien, Él lo quiso hacer. Pero cuando entiendes tu pecado, tu pecaminosidad, la paga del pecado que es la muerte, cuando entiendes todo eso, entonces ves el Evangelio y dices, wow, lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Si no, pues vamos a orar y ya acabamos en la escuela dominical. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a verlo tal como es. Ayúdanos a vernos a nosotros tales como somos. Pecadores, culpables, incapaces, depravados, corruptos, alejados, extraños a ti, rebeldes. Ayúdanos a vernos como realmente somos, Señor. Y cuando nos veamos como realmente somos, entonces veremos el Evangelio tal como tú lo has declarado. Veremos a Cristo en toda su gloria, con toda su belleza. Gracias, Padre, por todas estas cosas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues ya nos preparamos para el culto.